Oficialmente, Vladimir Putin fue casado una vez. El nombre de su ex esposa es Lyudmila Putina. Ella también es rusa, proviene de una familia humilde. Se conocieron en un teatro a través de amigos comunes, estuvieron juntos por 3 años antes de la boda y se casaron en San Petersburgo. Lyudmila estuvo con Vladimir por 30 años. Ellos vivían juntos en Alemania, donde él era un agente de la KGB, y en Rusia. Tuvieron a 2 hijas, María y Ekaterina, nacieron en el 85 y 86. Lyudmila es filóloga y habla muy bien alemán, francés, español y portugués. Tras la victoria de su marido en las elecciones presidenciales, Lyudmila recibió un estatus oficial, según el cual pasó a ser activa en trabajo social y político, destinado a crear diversos proyectos benéficos. Era una persona modesta y privada, siempre mantenía un perfil bajo. La pareja se divorció en 2013 después de 30 años de casados. Si les gustaría saber más sobre el futuro de la ex esposa de Vladimir Putin, por favor chequeen este video en mi canal. Lo conté con muchos detalles, con videos y fotos. No se sabe exactamente cuándo empezaron los problemas en la relación entre Vladimir Putin y su esposa. Es de suponer que el matrimonio ha estado en una espiral descendente desde 2001, cuando Putin conoció a la campeona olímpica Alina Kabaeva. Un medio ruso publicó en 2008 que Putin, aún casado, salía con una mujer a la que doblaba de edad, por la que estaba dispuesto a divorciarse. Y poco después, el medio aseguró que la pareja podría haber tenido un hijo. El periódico se vio obligado a cerrar poco después de la exclusiva por dificultades financieras. Desde entonces, el Kremlin ha negado rotundamente cualquier relación y entre la prensa rusa se considera arriesgado preguntar. Se ha dejado el asunto en los medios europeos. Me gustan las mujeres rusas, sentenció Putin cuando se le preguntó si había nuevas mujeres en su vida. ¿Quién es Alina Kabaeva? Es una gimnasta rítmica rusa retirada. Nació en Uzbekistán, que en aquellos tiempos pertenecía a la Unión Soviética en 1983. Su familia es deportiva también. Su mamá es basquetbolista y papá es futbolista. Comenzó a practicar gimnasia rítmica a los 4 años y a los 11 se mudó con mamá a Moscú para continuar con la carrera de la pequeña. Era parte de la selección rusa desde los 13 años. Campeona olímpica en 2004 y medallista de bronce olímpico en 2000. 2 veces campeona del mundo absoluta, 5 veces campeona de Europa, 6 veces campeona de Rusia, maestra honorífica de deporte de Rusia. Se bautizó antes de los Juegos Olímpicos, habiendo practicado anteriormente el Islam, aunque ha mostrado interés por el cristianismo. No pasó mucho tiempo hasta que dio el salto a la política. Al ganar los medallas, Alina Kabaeva primero se hizo miembro del Consejo Supremo del Partido Rusia Unida. Es el partido principal de Rusia hasta el momento. Después se convirtió en diputada de la Asamblea Nacional de Rusia por 7 años. Además, es directora de la Fundación Benéfica de Alina Kabaeva. La fundación participa en construcción de un complejo deportivo en una región rusa, en la organización de la línea directa unificada de exámenes del Estado, en la asistencia a las bibliotecas rurales de la circunscripción de la mujer y en la organización de un festival de gimnasia rítmica infantil. En septiembre de 2014, Kabaeva decidió poner fin a sus actividades parlamentarias y asumir el cargo de la presidenta del holding National Media Group, cuyo consejo público había presidido durante 6 años. Para hacerle lugar, desplazaron al sobrino de uno de los asesores más cercanos de Putin. Por ese entonces, el holding poseía el 24% del Canal 1, la principal cadena de televisión rusa controlada por el Estado, y también tiene participación en otros canales y periódicos. Desde entonces se ha expandido y actualmente posee una parte de VK, la mayor empresa de redes sociales del país. Cuando un vocero confirmó el nombramiento de Kabaeva, no dio detalles sobre las cualificaciones
que la hacían idónea para el cargo. Es cierto que anteriormente fue representadora de un programa de televisión, pero no se le conocía experiencia en la gestión de medios de comunicación. Se graduó en la Universidad Estatal Rusa de Turismo y Servicios y es especialista de gestión deportiva. Pero para ese entonces ya estaban destacados los rumores de un vínculo con Putin. Los primeros susurros de este romance aparecieron en 2006. El 12 de abril de 2008 apareció un artículo sobre la próxima boda de Kabaeva con Vladimir Putin en un periódico importante de Moscú. La noticia fue reproducida por la prensa alemana y austriaca. Ninguna parte comentó esta noticia, pero el periódico fue inmediatamente cerrado. En 2015, la prensa suiza informó de que el atleta tuvo un hijo en una clínica privada. La prensa destacó que no hubo réplica de Kabaeva. En 2018 salió el rumor de un nuevo embarazo de Kabaeva, esta vez de gemelos, que habían nacido en Moscú en abril de 2019. En sus últimas apariciones, la gimnasta lució una alianza en su dedo anular, algo que para muchos desvela un nuevo cambio de estado civil de Vladimir Putin. Toda esta información son rumores. La gimnasta se esconde de la prensa y jamás comenta algo. Según informaron medios en 2019, su salario rondaba los $12 millones por año. En 2019, Open Media estimó el valor de los bienes inmuebles registrados a nombre de Alina Kabaeva y sus familiares en $200 millones. 6 pisos y 2 casas y 70 acres de tierra en 4 regiones. En 2020, el periódico Sobesednik, citando datos del registro inmobiliario, informó que la madre de Alina Kabaeva tenía un piso de $9 millones en Moscú. Además, su abuela y su hermana compraron 4 pisos en Moscú y San Petersburgo, con un valor estimado de unos $10 millones. Los departamentos se compraron a personas del círculo íntimo del presidente Putin. En octubre de 2022, una casa en Suiza, supuestamente utilizada por Alina Kabaeva, se puso a la venta por $75 millones. En 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, varios países impusieron sanciones personales a Alina Kabaeva. Entre otras historias del amor de Putin está el supuesto romance que habría mantenido con una limpiadora reconvertida en millonaria Svetlana Krivanoyih, de la que la prensa rusa asegura que nació hace 18 años su hija secreta. La misteriosa multimillonaria Svetlana Krivanoyih vive en San Petersburgo, recibe lujosos regalos de los amigos de Vladimir Putin y su hija se parece increíblemente al jefe del Estado. Esta historia muestra quién es realmente el dueño del Banco Rusia. Svetlana nació en San Petersburgo en una familia pobre. Estudiaba bien y logró matricularse en la Universidad de Economía y Finanzas en el Departamento de las Relaciones Económicas Internacionales. Paralelamente trabajaba de limpiadora en una tienda. Krivanoyih obtuvo su título universitario en el año 2000, pero en esa misma época algo cambió fundamentalmente en su vida. Ella y su madre dejaron su piso comunal y se convirtieron en propietarias del alojamiento más lujoso de la ciudad. Ahora, según los círculos de los periodistas, la familia Krivanoyih posee casi $100 millones en propiedades residenciales en San Petersburgo, Moscú y Sochi. A principios de la década de 2000, la antigua estudiante de la nada entró en la capital de varias empresas, entre las que destacaba el Banco Rusia. Ella y el amigo más íntimo de Vladimir Putin son propietarios de una estación de esquí en la que el presidente suele relajarse, así como de un espacio cultural que acoge exposiciones, obras de teatro. Svetlana era cercana al presidente Putin. Su relación comenzó en la década de 90, antes de que Putin fue elegido presidente, y continuó hasta principios de 2000.
La mujer tiene una hija nacida en 2003, cuando Putin empezaba a preparar su primera candidatura a la reelección. En las copias de los documentos que han visto los periodistas, el padre de Yelizaveta Krivonogue, su supuesta hija, no figura. Solo se conoce su patronímico, Vladimirovna o de padre Vladimir. Desde hace varios años, Yelizaveta vive con otro apellido y mantiene cuentas en las redes sociales con un nombre falso. A juzgar por su Instagram, se parece fenomenalmente al presidente de Rusia. Vladimir Putin mantiene su vida personal bastante escondida, bastante secreta. Solamente se conoce un poquito por aquí, un poquito por allá. Solamente en internet hay información concreta de su matrimonio que ya terminó hace 9 años, pero ya saben que siempre es posible encontrar algo interesante. Muchas gracias por visita de hoy. Todos hablamos acá sobre un poquito de chisme. A todos nosotros nos gusta. Justo por esto abriste este video. Te agradezco muchísimo. Por favor, dale like, compártelo en las redes sociales. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y coméntame algo en la sección especial allí abajo. Soy Sabina Azul. Muchas gracias por visita de hoy y nos vamos a ver muy pronto. Chao.